Buenos días. Hoy vamos a ver un atributo del carácter de Dios que no es muy popular, que no es muy enseñado muchas veces, pero que sí es de gran importancia conocerlo porque toda la Biblia nos habla de él. Se refiere a la ira de Dios. Y la ira de Dios quiere decir que Dios detesta intensamente el pecado. Y esto va a conllevar a una decisión de Dios mismo de castigar el pecado. En otras palabras, la ira de Dios nos hace ver que Dios aborrece, que Dios odia tanto el pecado, que Dios lo va a castigar, ¿no? Y así como su amor es intenso, también su ira es bastante intensa. Quiero que veamos un par de pasajes del Antiguo Testamento que nos hablan justamente de la ira de Dios. Éxodo capítulo 32, verso 9. Dice: Después el Señor dijo: He visto lo terco y rebelde que es este pueblo. Ahora quítate de en medio para que mi ira feroz pueda encenderse contra ellos y destruirlos. Después, Moisés, haré de ti una gran nación. Miren, la ira de Dios le dice a Moisés: este es un pueblo rebelde, quítate porque yo voy a destruirlos. Ellos han encendido su ira. En Nahum capítulo 1, verso 2 en adelante, dice: el Señor es Dios celoso, lleno de ira y venganza. Él toma venganza de todos los que se le oponen y persiste en su furia contra sus enemigos. El Señor es lento para enojarse, pero su poder es grande y nunca deja sin castigo al culpable. Da muestras de su poder en el torbellino y la tormenta, y las nubes ondulantes son el polvo bajo sus pies. Él da la orden y los océanos se secan y los ríos desaparecen. Ante la presencia de Dios las montañas se estremecen y las colinas se derriten y la tierra tiembla y sus habitantes son destruidos. ¿Quién podrá quedar en pie ante su ira feroz? ¿Quién podrá sobrevivir ante su furia abrasadora? Su furor arde como el fuego y ante él las montañas se desmenuzan. El Señor es bueno, un refugio seguro cuando llegan dificultades. Él está cerca de los que confían en él, pero arrasará a sus enemigos con una inundación arrolladora. Él perseguirá a sus enemigos en la oscuridad de la noche. Wow, una ilustración bastante terrible, dura de la ira de Dios sobre los que le desobedecen, sobre los que son sus enemigos, dice. Pero solo se ve la ira de Dios en el Antiguo Testamento así de terrible. Pues no es cierto. Porque sabemos que Dios es un Dios que no cambia, es el mismo ayer, hoy y siempre. Vamos al Nuevo Testamento, en el libro de Romanos, capítulo 2, verso 5. Dice: pero eres terco y te niegas a arrepentirte y abandonar tu pecado. Por eso vas acumulando un castigo terrible para ti mismo, pues se acerca el día de la ira, en el cual se manifestará el justo juicio de Dios. Él juzgará a cada uno según lo que haya hecho. Dará vida eterna a los que siguen haciendo el bien, pues de esa manera demuestra que buscan la gloria, el honor y la inmortalidad que Dios ofrece, pero derramará su ira y enojo sobre los que viven para sí mismos, los que se niegan a obedecer la verdad y en cambio viven entregados a la maldad. Es la imagen de la ira de Dios también en el Nuevo Testamento, ¿no? Por eso decíamos, Dios no cambia. Él aborrece el pecado desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Y la ira de Dios siempre es una reacción frente a nuestro pecado. Romanos 1:18 más atrás dice: pero Dios muestra su ira desde el cielo contra todos los que son pecadores y perversos, que detienen la verdad con su perversión. La ira de Dios se muestra siempre por el pecado.
¿no? Es que Dios odia, aborrece tanto el pecado que esa es su reacción. ¿Cómo se manifiesta esta ira de Dios? En Romanos 1, verso 28 dice: por pensar que era una tontería reconocer a Dios, Él los abandonó a sus tontos razonamientos y dejó que hicieran cosas que jamás debieran hacerse. Se llenaron de toda clase de perversiones, pecados, avaricia, odio, envidia, homicidios, pelea, engaños, conductas maliciosas y chismes. Son traidores, insolentes, arrogantes, fanfarrones y gente que odia a Dios. Inventan nuevas formas de pecar y desobedecen a sus padres. No quieren entrar en razón. No cumplen lo que prometen, son crueles y no tienen compasión. Dice que Dios, como parte del juicio, los abandonó a sus pensamientos, a sus necios pensamientos. Ok, ¿quieres seguir pecando y quieres seguir caminando? Y como decía unos versos atrás, solo están acumulando ira para el día de la ira. Y Dios es bastante duro con el pecado, como vemos aquí. Su ira se revela contra el pecado y contra los pecadores, obviamente, ¿no? Y la pregunta entonces viene a nosotros, y si como dice aquí merecemos la muerte, dice porque no quieren entrar en razón y merecemos la muerte, entonces, ¿por qué no mueren los pecadores? Dice en Romanos 2:5, pero eres terco y te niegas a arrepentirte y abandonar tu pecado. Por eso vas acumulando un castigo terrible para ti mismo, pues se acerca el día de la ira en el cual se manifestará el justo juicio de Dios. ¿Qué está haciendo? ¿Por qué es que el ladrón sigue viviendo? ¿Por qué es que el mentiroso sigue viviendo? Porque, como dice aquí, el desobediente a sus padres sigue viviendo. Porque el mentiroso sigue viviendo. ¿Por qué? Porque Dios dice que va a juzgar todo esto en el día de la ira de Dios, dice. Pero eres terco y te niegas a arrepentir. Son gente que se niegan a arrepentirse de su pecado. Dice, por eso vas acumulando un castigo terrible para ti mismo, pues se acerca el día de la ira. O sea, vas acumulando ira para el día de la ira. Vas acumulando ese castigo terrible para el día de la ira, ¿no? Es como en el lado judicial, es como si aumentaras tu expediente de criminalístico para el día de la ira. Oh, qué terrible. Qué terrible es la ira de Dios, ¿es cierto? Y entonces, ¿dónde queda el amor de Dios, podríamos decir? Porque el amor de Dios es grande, sí, pero también la ira de Dios es grande. La ira también de Dios es grande. En Juan 3:16 nos explica por qué la ira de Dios es así de grande. Dice en Juan 3:16. Y en Juan 3:16 pone el amor y la ira de Dios juntamente, van de la mano. Es imposible separarse. Son parte de la característica de Dios. Dice Juan 3:16, pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. No hay condenación para todo el que cree en Él, pero todo el que no cree en Él ya ha sido condenado por no haber creído en el único Hijo de Dios. Por esto dice, esta condenación se basa en el siguiente hecho. La luz de Dios llegó al mundo, Jesús, pero la gente amó más la oscuridad que la luz, porque sus acciones eran malvadas. Todos los que hacen el mal odian la luz y se niegan a acercarse a ella porque temen que sus pecados queden al descubierto. Pero los que hacen lo correcto se acercan a la luz para que otros puedan ver que están haciendo lo que Dios quiere. Dice, por esto dice, es la ira de Dios. Porque Dios en su amor, ¿qué hizo? En su gran amor al mundo envió a su Hijo único para que se arrepintieran los pecadores. Pero no, en vez de seguir la luz, dice, ¿qué hizo el hombre?
El hombre prefirió las tinieblas, prefirió la oscuridad, prefirió su pecado, porque amaba su pecado y obviamente estaba odiando a Dios. Y por esto dice que se va a derramar la ira de Dios, porque ellos siguen haciendo lo que quieren. Se niegan a acercarse a la luz, se niegan a acercarse a Cristo, porque temen que sus pecados sean descubiertos. Todos merecemos la ira de Dios, definitivamente todos, porque todos somos pecadores, porque todos hemos pecado delante de Dios. Pero en su amor Dios nos dio a Cristo, dicen estos versículos. Pero ocurre dos cosas, como dice aquí en Juan 3, 16 al 18. Unos lo aceptarán, unos reconocerán que Él es Dios, que Él es Señor, y entonces serán salvados y tendrán vida eterna. Pero habrá otro grupo que preferirá seguir en sus pecados, que mantendrá sus pecados. Y entonces, ¿qué va a pasar? Ellos solamente están acumulando ira para el día de la ira, cuando se revele el justo juicio de Dios. ¿Y podemos los hombres salvarnos de la ira de Dios? Sí, a través de Jesucristo. La misma Biblia dice en Romanos 3:23, nos habla justamente de esta salvación y dice: pues todos hemos pecado y nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Todos hemos pecado. Sin embargo, Dios nos declarará justos gratuita y bondadosamente por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados. Es Cristo quien nos liberó. Pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. Las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. ¿Podemos escaparnos de la ira de Dios? Claro que sí, pero solo es a través de Jesucristo. Jesucristo, la manifestación del amor más grande, puede salvarnos de la ira de Dios. La ira de Dios es una perfección que debemos meditar siempre, que debemos meditar con frecuencia. Y muchas veces, lamentablemente, es uno de los atributos que menos se quiere pensar, que menos se quiere tocar, que menos escuchamos. Porque apenas escuchamos de la ira de Dios, como que queremos rechazar ello. Pero es un atributo de Dios que debemos meditarlo siempre, porque nos hace recordar algo muy importante: que Dios detesta, aborrece, repudia, odia el pecado. ¿No? La ira de Dios nos hace recordar eso, que Dios aborrece el pecado. Y si recordamos ello, obviamente nosotros no vamos a caminar por una senda que Dios aborrece, y vamos a cambiar nuestras vidas. Meditamos en la ira de Dios porque nos recuerda que debemos tener un temor reverente a nuestro Dios, porque Dios es fuego consumidor. La ira de Dios nos ayuda a apreciar la cruz, porque por la ira de Dios nosotros deberíamos estar en esa cruz, porque todos hemos pecado, dice la Biblia, y deberíamos estar pagando el precio de nuestro pecado. Pero Cristo tomó sacrificialmente nuestro lugar en esa cruz por amor, para los que creen en Él, dice la Biblia. Entonces, me ayuda a apreciar la cruz, porque me ayuda a apreciar el sacrificio, porque la ira que yo debería haber recibido, la recibió Cristo. Y me ayuda a apreciar y adorar a aquel que tomó mi lugar en esa cruz. El pensar en la ira de Dios nos ayuda a recordar entonces que Dios salvó nuestras vidas. ¿O de qué nos salvó? Nos salvó de su ira terrible. Estábamos cada uno de nosotros acumulando un expediente para el día de la ira.
Pero llegó Jesucristo a nuestras vidas, le dijimos sí a Jesucristo y desde ahí empezamos a caminar en Jesucristo, y en Jesucristo entonces fuimos salvos de la ira de Dios. Y esto nos llena de alabanza nuestros corazones, nos llena de adoración nuestros corazones, porque debiendo haber recibido la ira, recibimos el amor, el perdón de Cristo. Mira, ahora, si solo aceptamos la ira de Dios, no somos diferentes a los demonios, porque los demonios conocen la ira de Dios, pero la aborrecen, la rechazan. Pero en cambio nosotros, los creyentes, no solo debemos reconocer la ira de Dios, sino también debemos que estimarla, debemos nosotros amarla también, porque es parte de Dios, es Dios mismo obrando contra el pecado. Y esto es bueno, porque eso significa y nos da la garantía que si Dios aborrece el pecado, entonces cuando Él nos salve como está en su palabra y nos lleve a su presencia, nunca más volveremos a pecar. Nuestra vida estará libre de pecado cuando estemos al lado de Cristo, y esa es su ira, la ira de Dios contra el pecado. Es la garantía de que cuando estemos a su lado no pecaremos más, que estaremos libres del pecado. La ira de Dios es un atributo muy precioso para recordarlo, para reconocerlo en toda la Biblia. Amados, Dios nos ama grandemente, y en su amor Él nos ha salvado de su ira. Pero la ira de Dios continúa en un mundo pecador, pero también ha derramado su amor enviando a Cristo Jesús. Así es que la ira de Dios nos debe impulsar también a seguir evangelizando y predicando a otras personas acerca del amor de Dios, para que sean rescatados de la ira de Dios. En nuestras oraciones entonces, démosle gracias a Dios que Él nos ha salvado de su ira y nos ha dado y nos ha llenado de su amor a través de Cristo Jesús. Y oremos para que otras personas también puedan llegar a conocer a Cristo Jesús y sean salvos de la ira de Dios. Hasta la próxima.